Hace algunos domingos se comenzó el estudio de primera carta que Pablo escribe a los hermanos que estaban en Corinto, y ahora estamos en el capítulo 3 con un título que Pablo menciona: colaboradores de Dios. Realmente, si ustedes recuerdan un poquito, la razón por la cual Pablo les está escribiendo esta carta es para, pues obviamente, reafirmar de las tantas cosas que tenían los hermanos de esta iglesia que corregir, ¿no? Y es interesante porque muy probablemente estos hermanos le escribieron a Pablo como para hacerle algunas preguntas, quizás que les contestara de alguna manera a Pablo. Y resulta ser, Dani nos lo comentaba en aquella ocasión, que se entera por los hermanos de Cloé que había algunos temas entre ellos. Entonces Pablo aprovecha a escribirles una serie de enseñanzas, de regaños, de ajustes que tenían que hacer ellos como iglesia. Y el capítulo 3 comienza, hermanos, esta serie de observaciones muy puntuales de Pablo hacia los hermanos en acciones que ellos estaban haciendo mal. Y si gustan, vamos a leer el capítulo 1, son 22 versículos, el capítulo 3, para poder tener un poquito de contexto de lo que vamos a hablar, ¿no? Versículo 1: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún no sois carnales. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Pues creo que podemos entender un poquito cuál es la intención de este capítulo. Había un problema con la iglesia de Corinto, y Pablo lo trata con una analogía que usa en más de un lugar de sus cartas, que es la de referirse a ellos como niños, como bebés, y que necesitan de leche espiritual, ¿no?
Al principio en el versículo 1 lo vemos. Ustedes están como niños en Cristo. Y es interesante, hermanos, porque podemos pensar rápidamente para ponernos en contexto o entender un poquito por qué Pablo dice todo esto. Si nosotros pensamos en este bebé o en algún bebé que pues nació y está necesitado de alimento, pues sabemos que no le podemos dar alimento sólido porque puede él ahogarse, ¿no? Tal vez no es necesario ahorita. Entonces lo que necesita es leche. ¿Por qué? Porque tiene nutrientes y es necesario para su desarrollo. Y va creciendo este bebé que después se convierte en un niño y va cambiando su alimentación, ¿no? Oye, pues es que ya está grande, ya le puedes dar, con el permiso, que no lo vea la mamá, pues un traguito de coca, un pedacito de chocolate, porque ya te está pidiendo la criatura, ¿no? Está muy insistente. Eso no es bueno, ¿verdad? Pero ya lo va cambiando, ¿no? Va cambiando su alimentación. A tal punto que de repente llega esa etapa donde después de jugar un partido, llegan a la casa y galletas, papas, lo que sea, una fruta, agua, y porque estamos, digamos, siendo muy energéticos y demás. Y así sucesivamente. No les estoy contando algo que ustedes no conozcan. El punto de todo esto, y la razón por la cual Pablo dice esto, es que los niños, los bebés, ocupan leche. Pero ¿qué tal si ustedes ven a un niño pequeñito de 18 años tomando leche todavía? Yo me lo imagino y deja de ser tierno como un bebé. En serio que hasta es extraño que una persona adulta de 18 años se esté alimentando de esta manera. Oye, ya hasta me preocupa, ya deja de dar ternura. Dice Pablo, ustedes, hermanos, con sus años en el Evangelio, después de que pasé 1 año y medio con ustedes, todavía se comportan como niños. Y no les puedo hablar como adultos porque se siguen comportando como tal. Entonces, les daba este ejemplo porque la rareza que a nosotros nos genera imaginarnos ese ejemplo es lo que Pablo les está intentando decir aquí a los hermanos. Así de raro y de extraño es que ustedes tengan tiempo en el Evangelio y sigan todavía con la leche espiritual. No les pueda hablar como a espirituales, les tenga que hablar como a carnales, les dice. Y ojo, vamos a hacer aquí un paréntesis porque el tema de carnal no quiere decir que no son salvos. Lo acabamos de leer porque dice que no se trata de nuestra salvación, sino más bien de nuestras obras o de nuestra actitud como creyentes. Entonces, esto es lo que va a desglosar básicamente Pablo en este capítulo. ¿Y cuál es nuestra enseñanza, hermanos? Quisiera que antes de continuar con estos versículos y verlos versículo por versículo, podamos discernir que el que los hermanos de esta iglesia se quedaran estancados estaba afectando en la unidad. El que ellos se quedaran en esta condición de no querer crecer, de ser egoístas, porque es claro el problema. Estaban peleando en ver quién era el mejor. Es que yo soy de Apolos, tú eres de Pablo, yo soy de Cefas, no, yo soy de Cristo, decía Daniel la otra vez. Incluso más adelante con los dones, yo tengo un mejor don que tú. Y Pablo tiene que venir a aclarar todas estas cosas para que digan, hermanos, esto que ustedes están haciendo es carnal, es infantil y los está haciendo quedarse en esa condición pequeñita. Entonces es importante, está muy interesante este regaño. La verdad es que ustedes leen la carta, esta primera carta, y es así como de que, wow, mira todo lo que les estaba diciendo, pero tomemos, digamos, para nosotros todas estas enseñanzas, ¿no? Escudriñando la palabra de Dios y viendo, escudriñando y analizando sobre qué estamos nosotros fundamentados, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y me gustaría hacer énfasis en una cosa de este versículo 1. El capítulo 2 estuvo hablando específicamente sobre 2 grupos de personas, los espirituales, que es aquellos que han creído en el Señor, así Pablo se refiere a ellos, los espirituales, y también al hombre natural, que no percibe y que no entiende las cosas de Dios, porque no tiene el Espíritu de Dios, dice Pablo en el capítulo 2. Entonces, el capítulo 2 habla sobre estas 2 cosas, y Pablo ahorita se va a centrar en los espirituales, que hago énfasis de una vez, hace referencia a aquellos que han creído
en el Señor, aquellos que han recibido su Espíritu. ¿Cuál es la diferencia que va a hacer en este capítulo? Que los va a comparar. Los va a comparar entre ellos, entre cristianos, entre iglesia. ¿Qué va a comparar? Aquellos que son creyentes y aquellos que son creyentes pero no se comportan como tal. Porque el problema era de actitud, el problema era de obras, que sabemos que las obras no salvan, más adelante lo vamos a ver, pero son un reflejo claro de que el Señor ha entrado en nuestra vida. Entonces, ahora está hablando sobre los espirituales y les dice, hermanos y espirituales, versículo 1, los identifica. Y es bien importante que no los está haciendo menos, no los está ninguneando. Les dice, ustedes tienen una posición con Dios. Y es que son sus hijos, somos hermanos, ustedes y yo, que soy servidor. Y aparte son ustedes también espirituales. En el capítulo 2, en el versículo 12, dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, menciona Pablo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ha concedido. Entonces, el hecho de que les esté diciendo hermanos y espirituales, pues digamos como que les está haciendo entender, insisto, cuál es su condición, que ellos tienen el Espíritu de Dios. Y en el capítulo 1, Hambles la vez pasada que nos daba la introducción de esto, mencionaba que el versículo 2 dice que a la iglesia de Corinto, a los santificados en Cristo. Y Hambles nos decía lo impactante que puede ser recibir esta descripción de una iglesia, ¿no? O sea, imagínense ustedes que son santificados, ya lo son, pero tienen todas estas áreas de oportunidad. Entonces, hermanos, para no pasar mucho tiempo en este versículo, Pablo les hace énfasis en quiénes son y debemos nosotros recordar también quiénes somos ahora en Cristo, cuál es nuestra condición. ¿Eso qué hace? Pues justamente que les tengo que hablar como a carnales y empieza a contrastar su carnalidad. Y más adelante Pablo creo que es muy interesante que explica por qué les llama carnales. El versículo 3 hace referencia a 3 cosas: celos, contiendas y disensiones. Por eso los está llamando carnales. Pero antes de llegar a eso, compara la carnalidad con su condición como niños en Cristo. Y les decía hace un momento que el problema, y tal vez lo aclaro también, el problema no es estar en esta condición como niños en Cristo, porque todos en algún momento, cuando llegamos al Señor, estamos en esta condición. Mismo Pablo les dice en el versículo 1, os di a beber leche. O sea, en algún momento esto sucedió, el problema es que se quedaron estancados ahí, el problema es que no crecieron. Y cuando menciona Pablo en el versículo 1 que se comportan como carnales, la etimología, el origen de esta palabra carnal, lo que hace referencia es que los hermanos tenían equivocada su manera de concebir el mundo, de lo que piensan del mundo. Es decir, yo estoy ya como creyente y pienso que el mundo no es peligroso. ¿Qué tan malo es, no? Haciendo puntual ejemplo de que ellos se comparaban con los griegos que estaban en su momento. Estos griegos que nunca se equivocaban, que siempre tenían la razón, que estaban en la cúspide del conocimiento. Bueno, dicen, pues yo también necesito ser igual que ellos. Por eso yo prefiero ser de Apolos, o por eso yo prefiero ser de Pablo. Entonces el problema original de estos hermanos era cómo ellos tenían esa cosmovisión, por llamarlo de otra manera, del mundo. Y cuidado, hermanos, con lo que nosotros pensamos del mundo. Cómo es lo que nosotros cosechamos en nuestro corazón de esto. Ahora, sé que esto puede sonar como a que estoy siendo muy drástico o que soy muy exagerado, pero aunque sea algo pequeño, estaba empezando a corromper a la iglesia con los hermanos. Estaba generando una desunión. Se estaban peleando entre ellos, imagínense, por ver quién era el mejor. Porque se estaban comparando y estaban queriendo ver quién era el mejor. Ahora, más adelante vamos a poder ver
que Pablo en otros capítulos abarca esto, por ejemplo, les decía con el tema de los dones y otros problemas que ellos tenían, pero dice el versículo 2, leamos del 2 al 4, os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois, lo vuelve a repetir, carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. A esto me refería hace un momento, hermanos. Esa manera de que ellos percibían el mundo, pues estaban actuando como tal. Cuando les acaba de decir en el capítulo 1 y capítulo 2 que ellos ya no son del mundo, que ellos ya son diferentes, deben de comportarse diferentes, pero imagínense al líder de una de estas iglesias. Oye, Pablo nos escribió, qué bueno, vamos a leer públicamente con los hermanos esta carta, y empieza la lectura fuerte, con varios halagos como que son niños, que se están comportando como hombres, que son carnales. Qué fuerte debió haber sido para todos, ¿no? Debió haber sido muy impactante. Ahora, la pregunta es, ¿no sois carnales? Aunque es duro y es complicado este tipo de exhortaciones, hermanos, no olvidemos que este mensaje sigue siendo para hermanos. Es decir, tenemos este problema de defectos, porque estamos en el mundo, ¿no? Tenemos este cuerpo que nos impide alejarnos por completo del pecado. Vamos a caer, vamos a tropezarnos. Lo importante es que no nos quedemos en eso, que le pidamos al Señor que nos vaya transformando por medio de su Espíritu Santo y nos cambie. Por eso creo que era la sorpresa de Pablo que ellos siguieran igual después de haberles instruido durante 1 año y medio. Ahora, me gusta mucho el contraste que vemos en Hechos 17. En algún momento lo llegamos a ver, ¿se acuerdan? Con la iglesia de Berea. Una iglesia en la cual Pablo estuvo muy poquito tiempo porque venía huyendo. Pablo andaba escapándose porque lo andaban intentando capturar. Y dice que llega, empieza a compartir, y en 5 o 6 versículos nos habla, y es suficiente el testimonio de la iglesia de Berea para que nos digan que cada vez que Pablo les compartía, ellos buscaban las escrituras para escudriñar y verificar que lo que Pablo estaba diciendo era correcto. Qué contraste y qué diferencia de entre estas dos iglesias. Ahora, ¿cómo nos ayuda a nosotros? Bueno, pues este ejemplo de que ellos buscaban las escrituras para honrar a Dios. Este beneficio que encontramos, hermanos, al escudriñar las Escrituras, lo vemos en varios versículos. Jesús lo dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, hay beneficios, hermanos, cuando buscamos respuesta en las Escrituras en lugar de respuesta en el mundo. Y le digo, sé que suena muy drástico, pero los hermanos de Corinto estaban pasando este problema. Se estaban intentando comparar como los que tenían a su alrededor y estaban teniendo esta clase de problemas. No había unidad en ellos. Entonces, es un muy bonito ejemplo como la iglesia de Berea, si tiene alguna duda, si tiene alguna preocupación, hermano, si tiene alguna inquietud, la palabra de Dios nos puede ayudar. Obviamente apoyándonos de los hermanos, de consejería, de ayuda, de oración, ¿no? Y el propio Jesús, insisto, dice, santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. Ahora, este cambio no es de los líderes, no es de los pastores, no es de los ancianos, no es de cómo se comparte en el púlpito, no es de cómo se comparte en la reunión de los miércoles. Es un cambio, hermanos, que está dirigido para todos. Es un cambio que deberíamos desear cada uno de nosotros en lo personal. Ahora, esto que les estoy diciendo y lo que anoté para este capítulo es para mí 100%, hermanos, porque me redarguye mucho leer este tipo de cosas de Pablo, pero el cambio personal para beneficio de la iglesia tiene que ser en lo privado. Es decir, ¿cuánto tiempo pasamos nosotros en la Biblia, en oración, en nuestras casas? Eso va a ser reflejado en la iglesia. Es así como siempre me dice Natalia cuando de repente vemos a un niño llorando, me dice, así se ha de portar en su casa, no lo han de corregir,
por eso se anda portando mal y anda gritando y haciendo tal y cual cosa. Pues es que como es en la casa, como lo tiene en la casa, también va a ser de manera externa con el mundo. Perdónenme el ejemplo, pero de esa misma manera cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor, cuando ya no es suficiente y cuando yo paso suficientemente tiempo con el Señor, eso va a tener un cambio y un beneficio para la iglesia. Los hermanos se comparaban en lo personal y eso estaba afectando también a la iglesia. Entonces es un tema, hermanos, que también debe de cambiarse en nuestras vidas en lo personal. Más adelante Pablo, lo acabamos de leer, vamos a ser juzgados por nuestras obras. Va a venir el día del Señor, en donde el tribunal de Cristo, donde vamos a ser juzgados. Y para allá va Pablo. Entonces, Pablo, para que aún les caiga más el peso de que no había comparativas, que los problemas de altivez era de la iglesia, les dice en el versículo 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió Dios. Es decir, Pablo agarra a Apolos y les dice, él y yo somos iguales, y se están peleando ustedes por quién es de quién. Y aún más usa la palabra servidores. El énfasis que Pablo quería hacer con esta palabra, pues hace referencia a aquel que sirve la mesa, hermanos. Aquel que recibe una instrucción, aquel que no puede hacer cosas por sí mismo. Les dice Pablo, yo recibí instrucciones nada más. Yo no soy el del mensaje importante. Más adelante lo va a decir, el mensaje es Cristo, el fundamento, la piedra angular es Él. Yo soy solamente un servidor. Apolos y yo estamos en la misma condición. Y qué bonito que Pablo no pierde el piso y les hace referencia a su vida personal, a su vida, a la vida de Apolos. Nosotros somos instrumentos de Dios. Quien da el crecimiento es Él. Quien merece la gloria es el Señor. Versículos 6 y 7. Yo planté, sí, claro. Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, es decir, Pablo, ni el que riega, Apolos, sino ¿quién? Sino Dios. Dios que da el crecimiento. Y Pablo tenía bien presente esto, hermanos, porque ustedes se acordarán del versículo 6 del capítulo 1 de Filipenses, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pablo se los dijo de muchas maneras a los hermanos. Yo no soy el que los perfecciona, yo no soy el que les da el crecimiento, es Dios. Ustedes escucharon, ustedes fueron a ese campo y Dios está dando el crecimiento. Y eso es clave también para nosotros, hermanos. Creo que Pablo es un caso perfecto, se los compartí la última vez, de que a veces nos desesperamos, a veces nos preocupamos porque oramos por personas para que se conviertan. Oramos, para que personas vengan al Señor. Y hay tantos casos en el Antiguo Testamento, ustedes se acuerdan de Nehemías, un profeta que estuvo 40 casi años predicando al pueblo de Israel para que se arrepintiera. Nunca se arrepintieron, hasta tal punto que le llamaban el profeta que lloraba porque Jeremías, dije Nehemías, gracias. Un hombre que batalló mucho, que esperó, que lloró y no recibió nada, pero nunca se cansó de predicar, de hacer lo que el Señor le había pedido. En cambio, Jonás, que le mandaron con una tarea tan fácil y se renegó, el Houdini, el mago, el desapareció. Cuando le dijeron ve por un lado, yo agarré para el otro lado completamente. Y aún así Dios lo llevó, predicó y Nínive fue transformada, fue salva. Entonces Dios es el que da el crecimiento, hermanos. Y hacía este paréntesis para que no dejemos de orar, no dejemos de compartir, no dejemos de predicar a aquellos que lo necesitan, porque no somos nosotros. Si fuera por nosotros, créanme que no, hombre, estaría complicado, ¿verdad? Que se pudiera cambiar un corazón con pecado, un corazón alejado. Es Dios y gloria a Él, que Él es el que merece la honra. Él es el que da el fruto y Pablo nos lo dice. El crecimiento lo da Dios. Ahora, versículo 8.
Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Ahora, menciona en el versículo 8 que algo similar a lo que les decía hace un momento, hermanos, que cada uno va a recibir su recompensa. Ahora, muchos podemos, a través de versículos en la Biblia, podemos decir qué clase de recompensa es esta la que vamos a recibir. Creo que esa sería una mala motivación si estamos buscando ser reconocidos, pero el Señor en algún momento va a hacer públicamente todas esas cosas que nosotros hemos hecho y se van a quemar, más adelante lo vamos a ver, y las cosas van a ser separadas, ya sea que nosotros hayamos construido sobre oro, sobre piedras preciosas o sobre hojarascas, ¿no? Pero haciendo énfasis en este versículo 8 que acabamos de leer, recordemos que esto es una tarea de todos, hermanos, que cada quien va a recibir su recompensa según su labor. Insisto, Pablo ya trabajaba, Apolos también, pero había tarea importante para la iglesia de Corinto y la hay también para la iglesia que se reúne en Huesca, que es lo que estamos haciendo. Ahora, en el versículo 9, Pablo presenta a la iglesia, en este caso también somos nosotros, pero presenta a la iglesia de Corinto como de dos maneras: como campo, como cultivo, es decir, nosotros vamos a producir un fruto. Nosotros somos un campo en donde se puede sembrar y es necesario que haya fruto. Y otro, que nosotros somos un edificio. Y sobre ese edificio, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a construir. Se va a empezar a sobreedificar. Y eso es lo que va a desarrollar del versículo 10 al versículo 17. Leamos del 10 al 14 primero. Conforme a la gracia que Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Vuelve a hacer mención del versículo anterior, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Aquí creo que es importante y es interesante ver que en el versículo 10, Pablo vuelve a explicar y a humillarse hasta cierto punto, a reconocer que la obra que él estaba haciendo, hermanos, las iglesias que él estaba fundando, los caminos y viajes que había recorrido, era por gracia de Dios. Es decir, él podía decir muchas cosas acerca de él, pero para que no hubiera más pleitos, más contiendas entre ellos, dice, yo lo recibí conforme la gracia de Dios. A mí me lo otorgaron. Y yo vine a entregarles este fundamento. Y creo que es muy importante recordarnos siempre, hermanos, sobre qué estamos edificando. Aquí Pablo hace un énfasis que ese fundamento, esa piedra angular, ¿quién es? Es Cristo. Más adelante va a decir que hay consecuencias si alguien quiere destruir esto. Pero centrémonos un poquito en esto. Nuestro fundamento, en este caso, la piedra angular, a la cual Pablo hacía referencia en este entonces, pues ustedes habrán escuchado, yo creo que muchas veces, que Pablo hacía referencia sobre esta piedra que era necesaria para edificar una construcción, que era necesaria para que no se moviera, para que no se hundiera, para que estuviera siempre de pie. Y ejemplifica, así como con el niño, así como con la leche, ahora está diciendo, cuando ustedes están edificados sobre este fundamento, ustedes están firmes. Y no lo hagan, no se anden yendo sobre los hombres, como Pablo, Apolos, Cefas, como Cristo, que ellos lo veían como una manera de ser diferentes o mejores, ¿no? No se centren en eso.
Céntrense en el Evangelio, que es Cristo. Entonces, aquí subrayado, nuestro fundamento es Cristo. Ahora, interesante, cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno revise qué es lo que está construyendo para el Señor. ¿Por qué? Dice el versículo 12, si alguno edificare, es decir, alguno puede pensar que está construyendo, pero ¿qué tal, hermanos, que está construyendo oro, plata y piedras preciosas? Qué bueno es esto, porque son materiales que son duraderos, son materiales que resisten al fuego, que son materiales que van a perdurar. Pero también está el otro lado, hermanos, donde nosotros podemos llegar a construir con madera, heno y hojarasca. Materiales que no resisten. Ahora, no quiero entrar quizás en una explicación que pueda generar controversias en estar asignando y diciendo que sí, que no. Creo que nosotros, lo acabamos de leer, debemos de buscar en la palabra qué es lo que el Señor nos pide hacer como iglesia. Hay iglesias en donde prefieren la cantidad en lugar quizás de la calidad, pero el Señor sigue usando esas obras. Yo no, por eso les digo, sería peligroso que yo les dijera que sí, que no. Pero sí es muy importante que nosotros edifiquemos, que construyamos en esto, ¿no? Ahora, menciona Pablo que va a venir un tiempo en que todo esto va a ser probado. Este es un momento escatológico, así como el que vimos hace algunos domingos sobre la venida del Señor. Bueno, este está hablando ahora acerca sobre el tribunal de Cristo. Un momento, hermanos, en donde usted y yo, los que hemos creído, vamos a estar delante del Señor Jesucristo. Delante de Él y seremos juzgados. ¿Qué van a ser juzgados, hermanos? Nuestras obras. Y si mi obra está mala, si mi obra no es buena, si mi obra se quema, no vamos a perder la salvación, porque Pablo está haciendo énfasis, esto no se trata de salvación, se trata de lo que nosotros, como responsables de la gracia que se nos ha sido dada, hemos hecho. Ahora, insisto, leo esto y me avergüenza saber que este momento en el tribunal de Cristo no va a ser un momento privado, porque dice Pablo que van a ser manifestadas cada una de nuestras obras. Es decir, se va a compartir públicamente lo que usted y yo hemos hecho. Y les decía hace un momento que me avergüenza porque leo esto y digo, he dejado de hacer cosas o he hecho cosas malas que muy probablemente el Señor las va a revelar y las va a manifestar. Porque dice que cada una de nuestras obras van a ser manifestadas. Unas van a quedar, otras no. Está de más centrarnos en el pasado, está de más estar pensando en lo que no hicimos. Creo que la enseñanza y la invitación es, pues hagámoslas bien, hagámoslas de calidad, si lo queremos ver de esa manera. Pongámonos manos a la obra. Sobre todo el tema puntual de este pasaje es ese problema que tenían de ego, de soberbia los hermanos. Imagínense la iglesia de Corinto allá en el cielo. Es que ustedes se pelearon durante mucho tiempo pensando de quiénes eran, quién tenía el mejor don, haciendo mal uso de la cena del Señor. Dice el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, será recompensada. Insisto, algunos hablan de coronas, algunos podrán hablar sobre este reconocimiento, pero más allá de eso, hermanos, el versículo 15 creo que es la clave de todo esto. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, aquí Pablo vuelve a reiterar lo que les decía hace un momento. No se trata de salvación, no se trata de nuestra posición que será oída, sino más bien de nuestras obras. Versículo
16 y 17, que es un pasaje que se usa, siento yo que a veces malamente, pero dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pregunta Pablo. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Estos hermanos que eran gentiles no tenían mucho conocimiento tal vez sí sabían del pueblo de Israel. Algunos eran judíos, otros no los eran, estaban muy alejados. ¿Se acuerdan hasta dónde llegó Pablo? Allá por Grecia, por toda esta región grecorromana. Pablo les recuerda que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ustedes recordarán cómo era que el Espíritu de Dios morara en el templo de Dios en el Antiguo Testamento. Les platicaba el miércoles que había un lugar que era santísimo, que estaba separado, que estaba apartado, que había un velo que no se podía atravesar, que era pesado, que era difícil de que se rompiera, difícil de que se moviera. Ahí estaba la presencia de Dios y estaba su Espíritu. Y ahora Pablo les dice: eso que antes era en el Antiguo Testamento, bueno, ahora está en ustedes. Ustedes son, el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Yo leo esto y digo: qué responsabilidad y qué gracia, ¿no? Qué regalo, que ya no estemos nosotros apartados o limitados. Pero ahora el Espíritu de Dios está con nosotros y está aquí su presencia y nos acompaña todos los días, independientemente estemos reunidos como iglesia o no. Entonces esto también es importante. Pero el segundo versículo que leíamos acerca de que aquel que destruyera el templo, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, sí deja a un lado este tema de las obras, sí deja a un lado este tema de apartarlos, digamos, y se centra en que hay un juicio, hay un castigo para aquellos que atentan contra aquellos que tienen el Espíritu de Dios y que son el templo de Dios, es decir, contra cada uno de nosotros. No como iglesia, sí, pero también en lo personal, porque acaba de decir Pablo, el Espíritu de Dios ya mora en vosotros. Entonces, este versículo sí se está refiriendo a todos aquellos que en algún momento han intentado desestabilizar a la iglesia, que han intentado romperla, que han intentado quebrarla, pero con una mala intención, hermanos. O sea, esto sí es alguien que intenta afectar a la iglesia, ¿no? El mismo Jesús y en algunos otros pasajes Pablo menciona que vamos a padecer tribulaciones. Pero mi papá mismo lo leía hace rato. No, ¿quién nos va a separar de ese amor? ¿Quién nos va a separar de esa gracia? Pero va a venir prueba y tribulación, va a venir angustia. Y ante estas exposiciones, ante estos hermanos que quizás estaban actuando mal y no querían obedecer, aquellos que veían como menor este tema de estar generando divisiones, Pablo les dice que si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ya después, en la última parte de este pasaje, del 18 al 23, finaliza Pablo. Acabamos de ver, no sé si se acuerdan de los puntos o de los bullets que hemos estado viendo, la necesidad de madurar, lo primero que estuvimos viendo. No podemos quedarnos ahí, no podemos quedarnos estancados, hay que crecer y estar edificándonos sobre Cristo, sobre el único fundamento, nuestra piedra angular, dice Pablo. Y como último, Pablo va a hablar acerca de la madurez como hermanos, de la madurez colectiva, de la madurez que lleva a la unión, una madurez que no tenía la iglesia de Corinto. Versículo 18 al 20. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios.
Pero escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. El orgullo, hermanos, es muy peligroso. El orgullo puede romper iglesias. A veces somos tan duros que no queremos ni reconocer lo que la misma iglesia, la misma Biblia dice. Y el orgullo ha hecho estragos, la verdad, en muchas familias, en muchas iglesias. Y gracias a Dios que podemos tener estas enseñanzas en donde Pablo les dice, nadie se engaña a sí mismo. No se crean sabios. No se crean que por haber sido de Apolos o de Pablo o de Pedro, ustedes van a ser superiores a los demás. Porque la vida del cristiano, hermanos, no funciona así. Lo que puede ser importante, lo que puede ser de honor en el mundo, en la vida espiritual, no funciona para nada. Y no quiere decir que sea malo, no estoy diciendo que sea malo, pero en la vida espiritual hay tantas cosas que para algunos les son locura, dice Pablo. Uno puede estar sufriendo, uno puede estar batallando y de repente lee el versículo donde dice Pablo, pero entonces cuando soy débil, soy fuerte. ¿Cómo? Porque Pablo entiende que cuando yo estoy débil, cuando estoy vulnerable, Dios se puede manifestar en mi vida. Por eso le digo, usted va y dice esto al mundo y le van a decir, no me, le es locura para el mundo. Parece imposible esto. Por eso Pablo hace énfasis y dice, no mezclen las cosas del mundo con las espirituales. Nadie se engaña a sí mismo. Otras traducciones dice, analícense, examínense, verifiquen si están madurando, si están sobreedificando y sobre qué fundamento tienen su vida. Ahora, en el versículo 19 y 20, Pablo usa dos ejemplos, uno de Job, la parte final del versículo 19 donde dice, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y el versículo 20 donde dice, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. El versículo 19 hace referencia a Job 5:13, ustedes lo pueden. Y el versículo 20 hace referencia al Salmo 94:11. Aquí está poniendo Pablo el ejemplo de que así como un cazador que está atento para capturar a su presa, dice, nosotros podemos usar como conocimiento cómo se mueve, dónde se esconde, qué está haciendo, como para examinarlo, buscarlo y ahora sí darle por su punto más débil, ¿no? Estudiamos sus movimientos para después atacar. Dice, el Señor Él prende a los sabios en la astucia de ellos, en lo que les parece a ellos inteligente, en lo que les parece a ellos bueno. Ahí es donde Dios ataca. Y en la segunda parte dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios. A veces estas personas que eran griegas, que sabían que su retórica era buena, que el conocimiento era diferente y que no lo compartían con todos, dice, Dios lo sabe. El Señor lo conoce y es más, son vanos. Así que, y cerramos con esto, hermanos, ninguno se gloría en los hombres, porque todo es vuestro. Y después de un regaño ejemplar que les da Pablo en este capítulo, los trata con amor, los trata con cariño, los cuida y les dice, ustedes que se pelean por Pablo, Cefas, eso es de ustedes. Ambos ministerios son para edificación suya. Imagínense qué impactante esto. Hagan uso de ellos. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas,
incluso sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. ¿Por qué? Porque vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Entonces, busquemos siempre darle la gloria al Señor. Busquemos siempre reconocer que de Él viene el crecimiento, que necesitamos crecimiento. No está mal en algún momento necesitar de esta leche espiritual. Lo que está mal es quedarnos ahí. Ahora, puede haber hermanos que verdaderamente ya no estén en el tema de la leche espiritual, que estén en alimento sólido, doctrinal, espiritual, porque llevan muchos años en la fe. Entonces, el ejemplo es ver cómo Pablo y Apolos, aún y con esa experiencia, como personas adultas en el camino de la fe, se daban aún por aquellos que necesitamos ese crecimiento. Por eso les decía hace un momento, esto es de todos. No solamente es una instrucción para aquellos que somos nuevos en el Evangelio. El mismo Pablo y Apolos se ponían de ejemplo y dicen, nosotros simplemente somos servidores de Dios. Entonces, que el Señor use este mensaje, hermanos, o este capítulo para poder tratar con nosotros y que nosotros también le busquemos glorificar en todo momento, porque de Él es la honra, es la gloria y por Él es que estamos aquí a través del crecimiento que Él nos da. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es un tesoro para nosotros. Gracias porque encontramos demasiadas cosas que a veces es complicado entender o explicar, Señor, pero te pedimos que nos des sabiduría. Te pedimos que nos des discernimiento, Señor, y nos alejes de todas estas peleas vanas, Señor, todas estas cosas que nos alejen de ti. Te pedimos que nos des humildad para poder entender tu palabra, Señor, y sobre todo que podamos tomarnos de tu mano para poder ser guiados como iglesia, Señor, y sobre todo como individuos. Sí te pedimos, Señor, que nos des crecimiento. Te pedimos que nos hagas crecer en conocimiento, Señor, en sabiduría, pero que no simplemente seamos oidores, Señor, sino que también podamos ser hacedores. Gracias por compartir acerca de tu evangelio. Y todo eso, Señor, lo encomendamos en ti, Señor. Lo encomendamos a ti y que tú seas glorificado a través de ella y que tu nombre sea glorificado, Señor. Amén.